Hola a todos. Bueno, pues aquí vamos a empezar con este tercera área de trabajo en el tema construcción e impacto socioambiental. Recuerde que estamos hablando de materiales que han podido ser sistematizados en su uso y que han permitido que el hombre desarrolle tecnología de transformación de materia prima para realizar obras o trabajos que antiguamente eran muy pesados y desarrollar unas construcciones más económicas, más sistemáticas, más durables y en términos generales más eficientes. Eh, Eso incluye, digamos, todo lo que tiene que ver con, o esta parte que vamos a hablar, incluye todo lo que tiene que ver con los vidrios, las cerámicas y también con lo que son los materiales pétreos artificiales, como los cementos y los concretos, que son materiales que, que van a permitir el desarrollo de grandes estructuras. Entonces, esta familia de materiales de los petros artificiales tenemos una cantidad de, de posibilidades que van desde materiales muy resistentes a materiales menos resistentes, pero muy versátiles, como el vidrio, que permite tener una amplia gama de comportamientos, donde cada uno de estos materiales que vamos a hablar tiene un lenguaje propio, tiene una expresión plástica propia que le ha hecho ganarse un puesto en lo que es el mundo de la arquitectura. Y bueno, una vez pasado estos aspectos o estas reflexiones introductorios, vamos a recordar que son justamente los romanos los que desarrollan este tipo de materiales. Eh, Son por informaciones documentales, hemos podido ver que recogidas por Vitruvio en su tratado, hemos podido ver cómo los romanos fueron suficientemente acuciosos como para sistematizar un proceso de observación que les llegó a eh, plantear métodos para la obtención de este tipo de materiales a través de procesos absolutamente artificiales. Por ejemplo, uno de las palabras que efectivamente provienen de el romano es la palabra mampostería, que es la base de la construcción tradicional contemporánea y que se fundamenta en la, la eh, elaboración de materiales para ser utilizados tomando como referencia las medidas del cuerpo humano, y eso planteaba la posibilidad de hacer construcciones manualmente. O sea, mampostería viene del término, y en ese sentido tenemos que los principales aportes romanos para el desarrollo de la arquitectura que ellos plantearon. Recordemos que antes de los romanos, el imperio en Grecia, en el antiguo imperio griego, aún no se habían desarrollado las estructuras de carga, y los sistemas constructivos estaban predominantemente definidos por piezas de gran tamaño y grandes dimensiones que eh, por estática, simplemente por su propio peso, por estática, se mantenían en equilibrio. Esa situación es cambiada con los romanos, que logran desarrollar a través de esta idea del desarrollo de materiales que puedan ser manipulables, logran desarrollar tanto estructuras orgánicas de distribución de cargas, como los arcos, las bóvedas y las cúpulas, y
logran desarrollar por otra parte sistemas constructivos utilizando materiales más cotidianos, más económicos, y por otra parte materiales que transformados podían desarrollar eh, una nueva espacialidad en la edificación. De hecho, uno de los grandes aportes romanos que no figura aquí en esta lámina, porque esto se refiere a los aspectos meramente estructurales, pero un gran aporte de los romanos es la este, descubrimiento o la implementación de las primeras ventanas en las edificaciones. Entonces, como ven, eso fue un logro gracias a poder aligerar las fachadas y lograr que se pudieran tener esas ventanas que iluminaran los espacios cotidianos. En el caso de de la imagen que vemos en la lámina, vemos lo que son, digamos, el diseño del esquema para el desarrollo de las formaletas básicas para la fabricación de los ladrillos romanos. Fíjense que el formato de estas formaletas es un formato absolutamente cuadrado de 59 por 59 centímetros, lo cual daba la posibilidad de construir 4 piezas de base cuadrada que permitiera efectivamente desarrollar diferentes diagonales que permitieran desarrollar el tipo de figuras que se necesitaran para el proyecto que se estuviera construyendo, el proyecto arquitectónico que se estuviera construyendo. Entonces ven sobre ese cuadrado base, ven que existen las diagonales para poder desarrollar eh, medios ladrillos en formas triangulares. Ven incluso una línea curva en el cuadro central, de manera tal de poder lograr formaletas con las cuales pudiesen desarrollar columnas, etcétera. Eso, además hay otro aspecto interesante de esta lámina, que es que 59,2 es exactamente el tamaño de 2 pies. Quiere decir que 59,2 corresponde a 2 pies del cuerpo humano, de, de una medida promedio del cuerpo humano. Entonces, esas relaciones antropométricas perfectamente permitieron desarrollar esos primeros modelos de, de escalamiento o de desarrollo de la escala en la edificación. Eh, Como otro dato que les puedo dar de esta lámina, ven que efectivamente en esa modulación los antiguos constructores romanos desarrollaban la posibilidad de tener varios tamaños de ladrillo, tener ladrillos triangulares, ladrillos de 19 centímetros, 19,7 centímetros, que los llamaban los menores, y los ladrillos grandes de 59 por 59 que los llamaban los mayores o largos. Eh, bueno, es una serie, digamos, de datos que resultan interesantes y que les recomiendo ver efectivamente el enlace que tienen en la parte inferior de manera tal de ampliar información al respecto. Entonces, resumiendo sobre esta lámina, los 3 grandes aportes romanos en la construcción, en la parte estructural, se refieren a el ladrillo como tal, que es lo que estamos viendo, al cemento y al encofrado. Vamos a ver este aspecto que tiene que ver con la parte cementicia. Y en esta gráfica es muy, se ve de una manera muy clara los otros 2 aportes de los que estábamos hablando. Por una parte, lo que era el cemento romano, que estaba elaborado, como les he explicado en algún momento, con cenizas puzolánicas que deben su nombre al lugar, o sea, es una toponimia
que deben su nombre al lugar de donde se obtenían esas cenizas volcánicas. Eh, Esas cenizas tenían la propiedad de, mezcladas con los áridos y el agua, generar esa argamasa resistente, súper resistente, que permitió aligerar las estructuras de los romanos. Fíjense que la forma como está definida este sistema constructivo define un exoesqueleto, que es el encofrado como tal, sobre el cual se pueden disponer una serie de guías de madera, si el caso es la construcción de unos muros de unas caras perimetrales realizadas con un material más noble, las piedras picadas, pero también con ladrillo, con diferentes tipos de disposiciones, de diseños, de sus disposiciones. Y el interior del muro estaba construido con esa argamasa compacta constituida por un material fino mezclado con esas cenizas y agua, al cual se le incorporaban piedras de mayor tamaño. Esto es lo que se denomina el hormigón romano o el concreto como tal. Las piedras de mayor tamaño lo que hacen es darle estructura a esa masa, y de esa manera la construcción se volvía mucho más económica y además mucho más resistente y durable. Aspectos hoy en día se han venido, digamos, reproduciendo, se han venido este, manteniendo en vigencia con la elaboración de los encofrados actuales, pero en la construcción contemporánea el armado, digamos, esa especie de arma o refuerzo, mejor dicho, obtenido gracias a la incorporación de las piedras o los áridos de mayor tamaño, es sustituido por un armado realizado con materiales metálicos, con lo que son las estructuras de cabilla, que son las que le confieren ya no una capacidad cohesiva, una capacidad de compactación a través de el reacomodo de las diferentes piezas de áridos disueltas en el material, sino por un vaciado de una mezcla fluida en una estructura en la cual existen estos elementos. Y por supuesto en esa mezcla fluida también se incorporan unos áridos de manera tal de que se pueda combinar ese conocimiento ancestral del que venimos hablando con estos materiales contemporáneos y lograr un material con mucha mayor resistencia. También otros aspectos que tienen que ver con esos aportes desarrollados por los romanos, que además todos estos aportes provienen de la gran industria de la guerra, en lo cual también podemos decir que los romanos son unos precursores, porque bueno, eran unos grandes conquistadores, como lo saben, y su éxito se fundamentó en el desarrollo de armas de una gran potencia para la época. Pero de esas mismas tecnologías se fueron desarrollando tecnologías como las grúas que facilitaban la manipulación de piezas de gran tamaño para la construcción de las edificaciones romanas. Si vemos el esquema de la izquierda y lo comparamos con una grúa contemporánea, vemos que efectivamente existe muy poca diferencia con respecto a lo que es la grúa como tal. El dibujo de la derecha es una reproducción a escala de lo que es esa grúa romana antigua. Haciendo una síntesis de lo que vamos a ver a lo largo de este subtema, tenemos entonces que los materiales pétreos artificiales también son denominados materiales cerámicos. Este, y son, digamos, denominados cerámicos porque eh, plantean una transformación físico-química para la obtención o el alcance de las capacidades resistentes que tienen los materiales. Son materiales, como decimos, o como hemos hablado en clases anteriores,
de rotura frágil, son bastante porosos, con lo cual tienen la capacidad de absorber el agua y de absorber el vapor de agua, pero son materiales muy duraderos. Tienen muy buen comportamiento ante el fuego, pero cuando existen diferencias de temperatura muy eh, abruptas, los materiales no resisten ese esfuerzo y porque tienen una alta sensibilidad al choque térmico. Digamos, estas son características que en términos generales tienen este tipo de materiales. Centrándonos en lo que son esos pétreos artificiales, lo cual implica el desarrollo de estos materiales desde el punto de vista industrial, o sea, ya no extraemos la materia prima y la aplicamos directamente para la construcción, sino que pasan por un proceso de fabricación, o sea, un gremio determinado que transforma el material, eso digamos en la antigüedad, hoy en día pues grandes empresas que se especializan en el desarrollo industrial de grandes cantidades de productos que puedan ser utilizados en masa, con lo cual se disminuyen los costos. Vamos a ver en esta parte del tema, vamos a ver los materiales cerámicos que consisten en la cocción del material arcilloso para eh, obtener ladrillos, tejas, mosaicos, etcétera. También vamos a ver los vidrios, que son materiales que se desarrollan gracias a la fundición de la sílice o de la arena. Y vamos a ver lo que son los cementos y concretos, que son materiales hidráulicos, porque como les expliqué en clases anteriores, son materiales que se transforman físicamente o físico-químicamente con la presencia del agua. Entonces, vamos a desarrollar este esquema que efectivamente nos va a permitir eh, eh, ampliar o ir adentrándonos en este conocimiento. Ya entrando, digamos, en materia de los materiales cerámicos como tal, vamos a hablar de un aspecto importante que tiene un gran interés en lo que es el mundo de la arquitectura, que tiene que ver justamente con el tema del aparejo. El aparejo es una manera de organizar y unir los materiales que se emplean en la obra de manera tal de que tengan finalmente un acabado, una, una visual, una cierta composición que genere armonía en el conjunto que se desarrolla. Existen una gran cantidad de aparejos porque, bueno, como se trata, digamos, de disposiciones, aprovechando las características de la pieza, del mampuesto o ladrillo, las características, digamos, de diseño de este tipo de recurso de disposición, lo va a fijar, digamos, el ritmo y la estructura que se quiere implementar en la edificación. Incluso si tenemos arcillas de diferentes tonalidades, podemos lograr incluso ciertas combinatorias de colores que pueden hacer incluso más atractivo el conjunto. O sea que el aparejo como tal es un recurso constructivo que nos permite finalmente implementar un acabado estéticamente agradable, interesante y con una identidad bien definida en la edificación. En términos específicos, tenemos en esta lámina lo que son las piezas de ladrillo. Todos conocemos lo que son las piezas de ladrillo macizos. El ladrillo macizo es un rectángulo o un paralelepípedo, mejor dicho, con caras rectangulares que puede ser utilizado sea en forma horizontal o sea en forma vertical. Eso es lo que se denomina
digamos, las bases fundamental para el desarrollo del aparejo. Eh, en el ladrillo conocemos como soga la cara más larga y como tizón la cabeza o la cara más corta del ladrillo. Este, teniendo, digamos, estos elementos, entonces podemos saber que digamos, la forma más simple y más económica de disposición de estos ladrillos para la obtención o la construcción de una pared, de un cerramiento, de un acabado, de un tabique, es el aparejo a soga, que es el más simple y nos permite hacer o sea, corriendo medio ladrillo sobre el otro cada cierto tiempo, nos permite ir generando efectivamente una pared en la que se utiliza una cantidad, eh, digamos, eh, mínima de ladrillos para poder resolver la función de la separación, de lo que es el tabicar un espacio. En el caso del aparejo tizón, donde entonces tenemos los ladrillos dispuestos en el sentido de la cara más corta en la vista, vamos a tener que utilizar mayor cantidad de piezas para poder obtener la misma área de, de tabique. ¿Para qué se utiliza uno o para qué se utiliza el otro? Pues las dimensiones del ladrillo suelen ser 2 a 1, o sea, la parte del tizón corresponde a la mitad de lo que corresponde a la parte de la soga. Y en consecuencia, si yo voy a hacer muros estructurales, tenemos dos opciones, o bien se utiliza doble pie de ladrillos a soga, con aparejo a soga, o utilizamos una sola capa o línea de ladrillos dispuestos en este sentido que nos da un ancho bastante importante. Digamos, esta lógica es lo que nos permite escoger la forma como yo voy a disponer los ladrillos. Esto es lo básico, es digamos, el principio de diseño. A partir de conocer este principio de diseño, puedo desarrollar diferentes composiciones, como dije anteriormente, en términos de lo que yo quiero para la edificación. Claro está, toda esta lógica de diseño puede ser extrapolable a otros materiales, indudablemente. O sea, la riqueza, la textura que da el tema del aparejo a la arquitectura es un elemento a lo cual yo creo que no se debe renunciar jamás. De hecho, uno de los elementos mm, eh, interesantes, fundamentales de esa arquitectura antigua y que la diferencia, digamos, de la arquitectura contemporánea como más proclive a lo que son los espacios más neutros, a la construcción más limpia, menos invasiva, que no se note casi lo que se está haciendo, pero esa textura le da carácter a la edificación. Digamos, estoy hablando como restauradora, indudablemente, en el entendido que esa es una condición de la materialidad que es interesante no olvidar, no dejar de lado, no dejar que se quede en el olvido. Hay diferentes tipos de variaciones, como pueden ver en el enlace que les coloco en la parte inferior izquierda, pueden ampliar esta información. Aquí solamente he colocado 4 ejemplos determinados. Fíjense lo interesante que les hablaba en la lámina anterior acerca de la posibilidad de utilizar dos ladrillos dispuestos a soga y el resto de los ladrillos dispuestos a tizón, lo cual nos da la posibilidad de hacer muros anchos que nos permiten eh, proyectar estructuras portantes. El aparejo americano tiene la característica de utilizar o cambiar la disposición de soga y tizón cada 2 hiladas de ladrillo.
y eso da un ritmo. El aparejo belga pues también va alternando las, eh, por capas horizontales lo que son la disposición de los ladrillos a tizón y de los ladrillos a soga. Sin embargo, por los tamaños o los espesores que se logran en el muro, ya los requerimientos de armado se van diseñando en términos de la posibilidad de articular esos aspectos. Como les digo, vean el enlace, hay un montón de diseños interesantes que pueden resultar una inspiración en un momento determinado. En esta forma de construir muros de ladrillo, uno de los elementos fundamentales es lo que se denomina como la traba. La traba necesariamente debe existir de manera tal de mitigar la posibilidad de un desplazamiento o de una grieta que pueda atentar contra la estabilidad estructural de la propia edificación. Y esta es la razón por la que la recomendación en términos, por ejemplo, de las resoluciones de esquina, como ven en el lado superior derecho con el aparejo belga, nos da la posibilidad de alternar y de superponer diferentes direcciones en la disposición del ladrillo de manera tal de lograr una trabazón perfecta en las esquinas y una distribución alterna que nos contribuye a la rigidización de la estructura. En el caso de los productos cerámicos, vamos a ver que existen básicamente tres tipos de técnicas que se han, que se han desarrollado a lo largo de todo este tiempo. Por una parte, la alfarería, que es una técnica donde se utiliza una baja temperatura que va de 850 grados centígrados a 1000. Y con este tipo de alfarería no solamente se obtienen los ladrillos, los bloques característicos, tejas, baldosas, tabelones, etcétera, sino que también se hacen utilitarios, o sea, productos cerámicos utilitarios que como ollas, platos, etcétera, que permiten o se pueden obtener con arcillas de baja temperatura, que es la arcilla eh, característicamente roja, la que es alta en óxido de hierro. La porcelana es un tipo de material o sí, de material que se obtiene a partir de una materia prima un poco más específica, que es la arcilla caolinítica, de la cual voy a hablarles un poquito más adelante. Con esta arcilla que se desarrolla con alta temperatura, a 1500 grados centígrados, se obtiene porcelana, baldosas y losas, que puede obtenerse a partir de una mezcla entre la arcilla carbonítica y la ferruginosa. Finalmente tenemos lo que es el grés, que también es pudiéramos decir que es un material o un tipo de arcilla que se desarrolla con una temperatura mediana que va hasta 1300 grados centígrados como máximo para también el desarrollo de baldosas y este tipo de cosas, pero uno de los aspectos que resulta más relevante de este tipo de material es que se vitrifica o se hace la cocción hasta la vitrificación de esa mezcla de arcilla ferruginosa y caolinítica con arena que tiene un alto contenido de sílice y feldespato. Esos dos últimos elementos, la arena y el feldespato, lo que hacen es que a esa temperatura se funden y se integran perfectamente con lo que es la arcilla, generando un material que tiene un alto nivel de resistencia, de dureza, que se obtiene gracias a ese proceso de vitrificación de la arcilla, que con los otros dos materiales es un poco diferente, porque estamos
hablando de materiales donde no existe esa cantidad de sílice tan elevada como sí la tiene el caso del greso. Los materiales cerámicos se caracterizan, lo que son las arcillas, se caracterizan por ser, o se denominan materiales finos. Son materiales finos porque tienen las partículas tienen la finura es, es como un centésimo de milímetro. Y eso les da idea de esa escala en la cual interactúa con la arena, que recuerden que tiene un tamaño hasta de 2 milímetros, o sea, puede ser 1 milímetro, 2 milímetros, pero más arriba de 2 milímetros no puede ser. En consecuencia, cuando se construye con este tipo de materiales, el porcentaje de arena que se incorpora, que suele ser en términos porcentuales mayor que el de la arcilla, se compensa por este tamaño de partículas, o sea, menos cantidad de arcilla se va a distribuir o menos no, menos peso en arcilla o el mismo peso de arcilla que de arena se va a distribuir de una manera muy homogénea con este material y va a permitir esa trabajabilidad que estamos necesitando. También una de las características importantes es que cuando el material está en proceso de desarrollo, como ustedes hicieron una práctica de eh, caracterización de suelos, cuando ustedes mezclaban la tierra con el agua, veían cómo había que ir removiendo durante mucho tiempo de manera tal de lograr la integración de todos los elementos. Esta integración de agua y arcilla y los otros componentes que tuvieran los suelos que ustedes estaban caracterizando fueron los que permitían desarrollar la plasticidad. Este tipo de materiales cerámicos, o sea, la arcilla, que es la materia prima de los materiales cerámicos, con el agua se vuelven plásticos y en ese momento de fluidez puede tener o admitir cualquier tipo de forma que cuando este material se deseca o pierde la humedad, se endurece, entonces esa forma se vuelve permanente. Este tipo de materiales son formados, o sea, pueden ser introducidos en una formaleta, con presión o sin presión, y al endurecer se activan las propiedades resistentes del material. Tienen también la característica de que es capaz de secar y pueden eh, eliminar la cantidad de agua sobrante en el momento de su transformación de semisólido al sólido. Y esa desecación debe ser calculada de manera tal de evitar que cuando estos materiales se vuelven rígidos, se vuelven sólidos, se produzcan grietas de retracción que al final van a ser un problema para la resistencia de cada uno de estos materiales. Y entonces, fíjense, como estamos hablando de mampuestos, si tenemos piezas que presentan grietas de retracción integradas en un muro enorme, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando todo el sistema está construido, entonces esas grietas van a colapsar y en consecuencia va a tener un daño en ese lugar. La última característica que voy a señalar tiene que ver con la cocción. La arcilla tiene la capacidad de admitir cocción, de admitir cambios de configuración formal, volumétrica, durante un proceso de cocción. Como vimos en las láminas anteriores, esta temperatura puede ser alta, media o baja. Y la temperatura baja, digamos, es bastante alta porque no es, estamos hablando de 800 grados centígrados. La cocción, durante ese proceso de cocción, es que se activan las propiedades físico-químicas del material que le otorgan las propiedades
que le van a permitir desarrollar las características resistentes del material. Este esquema es un esquema que les permite desarrollar el cálculo para un metro cuadrado de pared de ladrillo. Esto es el tipo de cosas que ustedes van a aplicar en la asignatura construcción eh, en un curso más adelante. Y el cálculo es muy sencillo, pues, o sea, lo que tienen que conocer verdaderamente es la dimensión de las piezas que se van a trabajar, el espesor de las juntas que hay entre cada una de estas piezas y que están rellena de material cementante para lograr la integración entre un material y otro, y pues poco más. Con esos elementos, utilizando la fórmula indicada, se puede tener una idea, un cómputo métrico de la cantidad de piezas de ladrillo y de la cantidad de cemento y arena, etcétera, etcétera, que se necesita para la construcción de un metro cuadrado de construcción, de muro o de tabique. El gráfico que está acá les habla de lo que yo les estaba hablando un par de diapositivas más atrás, que tiene que ver con los elementos fundamentales del ladrillo. La soga, el lado largo, el tizón, el lado corto. Todo lo que es la cara como tal, porque estamos hablando de los lados, es lo que se llama soga y tizón. En la parte, digamos, el área del tizón se denomina la testa o cabeza. El área de la soga se denomina el canto, la altura del ladrillo se denomina grueso y la cara superior e inferior de donde existe una cara o dos caras a soga y dos caras a tizón se denomina la tabla. En estas diapositivas que vienen tenemos una serie de un catálogo de diferentes tipos de materiales donde se especifican las medidas que se consiguen de estos materiales en el mercado, los tipos de materiales para que se utilizan, por ejemplo, los bloques de pared perforados se utiliza para la construcción de paredes no portantes, simplemente como elementos de separación. ¿Qué ventajas tienen? Que esos elementos huecos en el ladrillo permiten, por una parte, la penetración de la materia cementante de manera tal de lograr la mejor cohesión del material y por otra parte aligerar el peso. Un bloque de ladrillo puede tener el mismo peso que tiene un ladrillo macizo de arcilla. Porque, bueno, al eliminar el material que va en el medio, entonces voy a tener un material más voluminoso, pero voy a perder la posibilidad de tener un material que sea capaz, en solidaridad con otros, de lograr estructuras autoportantes. Pues una cosa compensa la otra. El bloque en U, en cambio, se utiliza para la construcción de vigas como encofrado perdido. El bloque de plata banda se utiliza como encofrado perdido también en la fabricación de losas nervadas y cubiertas. Los bloques ornamentales, llamados bloques de ventilación también, tienen diferentes formas, suelen ser bloques que tienen el alma o lo que es el canto abierto y se utiliza para espacios de ventilación, de lavanderos, de áreas de servicio en edificios, etc. Los ladrillos macizos finalmente se utilizan para la construcción en obras de la construcción de muros en obra limpia, etcétera. Pueden ser macizos o macizos perforados, un poco también para lograr que el material cementante nuevamente penetre de una mejor forma y se logre como una especie de tejido en el sentido vertical de la construcción. Tenemos las tejas, los revestimientos de piso, está la
lo que son las baldosas de piso como tal, el famoso caico venezolano, los tabelones que se utilizan para la construcción de entrepisos, y los recubrimientos de pared, las famosas tablitas que aquí en Venezuela son tan populares que, que se recubren fachadas enteras de materiales hermosos con este tipo de material, un poco por desconocimiento, pero bueno, son materiales que están en el mercado. Les sugiero la elaboración de un ejercicio de manera tal de que comprueben la efectividad de la fórmula dada para que puedan eh, entrenarse en la utilización de la misma. Ahora bien, tenemos que con este simple material existen grandes expresiones arquitectónicas eh, que, que son nuevas, se han venido desarrollando a lo largo de la historia de la arquitectura. Por ejemplo, en la parte superior tenemos una obra eh, fantástica, de una sensibilidad, una poética impresionante, que es la obra del maestro Rogelio Salmona, que utiliza diferentes coloraciones de ladrillo, pero también diferentes formas del ladrillo, de manera tal de lograr detalles muy singulares en su arquitectura. Hay un catálogo enorme de formas de ladrillo que utilizaba Rogelio Salmona. Este era, digamos, el material favorito de Salmona y tiene mucho que ver con un hecho cultural, y es que efectivamente la alfarería colombiana y de Bogotá en particular es muy importante. De hecho, en Bogotá eh, el carácter del perfil urbano es un carácter muy rojizo, justamente por la impronta de la construcción con ladrillo, la cantidad de construcciones de ladrillo que existen allí. Y este elemento de la identidad arquitectónica del arquitecto, pues es incorporado en lo que es su propia obra. Vale la pena que vean esta obra, es, como les digo, es una obra referencia obligada para cualquier estudiante de arquitectura. La otra referencia obligada para cualquier estudiante de arquitectura es la obra de Eladio Dieste. Eladio Dieste trabaja una técnica que se llama cerámica armada, y es una técnica tradicional que proviene, digamos, de la construcción romana también, que es implementar unos elementos flexibles que podían ser antiguamente varas de madera o cuerdas que pudiesen generar ciertas tensiones en los materiales cerámicos y favorecer, digamos, el desarrollo de estructuras con mayor capacidad portante. Con este recurso eh, eh, constructivo y estructural, Eladio Dieste desarrolla una arquitectura de una sensibilidad impresionante, donde se dan unos juegos de luz y sombra espectaculares, y no en balde por eso eh, la obra de Eladio Dieste es una obra que está siendo, si es que no ha sido, la verdad que ahora mismo estoy con la duda, incorporada en la lista de Patrimonio Mundial como arquitectura protegida. Eso es un dato fundamental. Por eso les digo que es importantísimo conocer la obra de estos dos grandes arquitectos. Bueno, arquitecto Rogelio Salmona, ingeniero Eladio Dieste, latinoamericano. Luego tenemos lo que son las cerámicas esmaltadas, que se utilizan para fines específicos, o sea, desarrollar un bizcocho, una formaleta cuadrada, que posteriormente es tratado con un material que protege al bizcocho de la posibilidad de que sea deteriorado por la penetración de agua, por la absorción de agua. Estos esmaltes sellan los poros superficiales o la capa
porosa del material y genera la posibilidad de que el material sea entonces utilizado en diferentes formas, sea para pisos o paredes, y permite que también sea mucho más resistente al impacto, a lo que es el uso intensivo del material. Lo protege del agua y lo protege del uso intensivo del material. Luego, ya contemporáneamente, se han venido desarrollando una serie de ladrillos que utilizan los mismos principios que hemos venido conversando, que son ya franquicias específicas. Me refiero eh, potencian o utilizan el mismo material cerámico con unas celdas optimizadas que se han venido desarrollando de manera tal de lograr la máxima eficiencia y capacidad de respuesta del material. Estas celdas tienen esa misma posibilidad de aligerar la masa del ladrillo, pero este tipo de ladrillos tiene dos características fundamentales. Por una parte, que tienen, ustedes ven esas molduras que tienen, fíjense en el ladrillo de abajo, es muy claro que tienen un lado, el derecho, que es negativo, o sea, tienen formas eh, eh, cóncavas, en tanto que en la cara de la izquierda tenemos formas convexas que lo que hacen es que encajan perfectamente en el siguiente ladrillo. Esto, como les digo, es una gran influencia, un gran avance. Este tipo de ladrillo se puede desarrollar con arcillas recicladas. eh, Son bastante económicos si se compara con los ladrillos tradicionales, pero además por esa manera como están distribuidas las celdas en su interior, son muchísimo más resistentes que el tradicional bloque de arcilla perforado. Este, Existe, digamos, como la necesidad de que diferenciemos los ladrillos cerámicos del concreto, y ahí tenemos que indudablemente lo que son los ladrillos y bloques cerámicos, la termoarcilla que hemos hablado últimamente, es un material que tiene desde el punto de vista acústico, resistencia al fuego, resistencia a los cambios térmicos, economía, fiabilidad, sostenibilidad, o sea, en todas estas variables gana con creces a lo que son los ladrillos tradicionales y los bloques de hormigón. Todavía es una tecnología que no nos llega a Venezuela, sobre todo porque requiere un altísimo desarrollo industrial para poder obtener materiales que tengan o que pasen los controles de calidad que se requieren. Corresponde en esta parte de la presentación hablar de un material que verdaderamente es tan simple como al mismo tiempo maravilloso, como es el vidrio. El vidrio, desde el punto de vista simbólico, tiene una connotación significativa. De hecho, existe una, una evolución en su, desde su descubrimiento, la forma como fue descubierto, hasta la manera como se ha venido desarrollando y potenciándose hoy en día por su capacidad para la absorción del calor. Como es un material transparente, translúcido, tiene la posibilidad de permitir el paso de los rayos ultravioleta, y esa condición le permite o lo ubica en una posibilidad que es muy importante en estos tiempos, como lo es la captación de energía. A través de el trabajo entonces de esas posibilidades que tiene el vidrio en estos tiempos, es posible desarrollar tecnologías novedosas utilizando este material tan aparentemente frágil, pero con el que se puede desarrollar una arquitectura con un lenguaje propio y muy interesante. El vidrio es un material inorgánico, es un material duro, que pasa a esa condición de
la fundición de ciertos tipos de elementos para pasar a hacer un fluido, una solución, una sustancia en estado líquido, este, que en lo que endurece de manera repentina, cristaliza y se convierte en ese material maravilloso del que estamos hablando. El vidrio natural se encuentra en la naturaleza, es lo que conocemos como el cuarzo. Este, También existen otros tipos de minerales como la mica, que también tiene ciertas características de transparencia. Eh, Desde el punto de vista de su producción artificial es muy versátil y en función de las combinaciones de elementos que se puedan incorporar en él, puede tener diferentes tipos de coloración y también diferentes tipos de resistencia. Este, Cuando está, digamos, a temperatura ambiente normal, es un material duro, pero al mismo tiempo de rotura frágil. Pero cuando está en unas condiciones de temperatura muy altas, el vidrio puede, en función de sus características, de sus combinaciones, por supuesto, puede adquirir una cierta capacidad de fluencia que lo hace interesante para ciertos usos. Los elementos más característicos de los vidrios son las sílices, los feldespatos y la sosa, o sea, las sales, y algunos componentes pequeños como la cal. Eh, en algún momento de la historia, de la evolución de este tipo de material, eh, datándolo, digamos, aproximadamente a finales del siglo IX después de Cristo, comienza a descubrirse que existen la posibilidad de agregando ciertos óxidos metálicos, lograr coloraciones, una diversidad de coloraciones muy rica, agregando óxidos metálicos, pero también agregando también óxido de plomo específicamente, se lograba potenciar su brillo y su capacidad translúcida, su transparencia. Eh, Eso, desde luego, permitió que con este material se desarrollaran no solamente materiales de construcción, sino también eh, elementos utilitarios fundamentales para la vida cotidiana y una cosa muy importante para el desarrollo tecnológico de la humanidad, los lentes ópticos. El origen del vidrio se fundamenta en un descubrimiento realizado de manera azarosa, y es que tiene que ver con la cristalización por fusión de una sal que en contacto con la sílice, con la arena, eh, en- eh, generó una reacción química que produjo la sustancia de la cual procede el vidrio. La historia es la siguiente y digamos, aunque no hay forma de verificar la veracidad de la misma, sí hay una serie de hallazgos de tipo arqueológico que apuntan hacia la posibilidad de que algo como esto haya sucedido, y no es raro porque muchos de los descubrimientos que se han venido haciendo en el mundo de la ingeniería de materiales han sido hechos por casualidad, que luego a partir de la observación se sistematiza en un método, en un procedimiento. Esta historia se refiere a una sal, el natrón, que no es otra cosa más que carbonato de sodio. El natrón está compuesto de una serie de elementos, por supuesto el predominante es el sodio, eh, pero también una ceniza volcánica, una ceniza proveniente de la calcinación de una planta determinada de la cual se produce la sosa. Estos dos elementos, la sal y la sosa, se utilizan en la
fabricación actual de jabones y una serie de productos vinculados, digamos, al aseo personal y a la higiene. Y antiguamente, en el antiguo Egipto, se utilizaba el natrón como materia prima para desecar los cuerpos de los cadáveres de los faraones y realizar las labores de momificación. Por eso, esta sal era un producto altamente apetecible eh, por, por su, por su carácter alcalino que permitía desarrollar esta función. Fíjense que en el extremo superior derecho de la lámina podemos ver la composición del natrón Na2CO3, o sea, sodio, carbonato, sodio, carbono y oxígeno. Eh, y la fórmula del vidrio que es sodio, carbono y oxígeno más 10 moléculas de hidrógeno y oxígeno. O sea, existe, digamos, una combinatoria que claramente nos habla del origen de este material. En definitiva, el vidrio es en principio una sustancia transparente o translúcida, que se refiere que es una sustancia que es un estadio intermedio entre el estado líquido y el estado sólido, es un semisólido, que a temperatura ordinaria, o sea, cuando se estabiliza a temperatura ambiente, se convierte en un material duro y frágil y de rotura frágil. Se obtiene de esa fundición de la mezcla de sílice con potasa. No les conté verdaderamente cómo fue que se produjo ese accidente que produjo este grandísimo descubrimiento. Mercaderes que trasladaban este material, esta sal, desde su origen en unos lagos cercanos al norte de África, eh, durmieron antes de llegar a la costa para poder embarcar ese, ese material que iban a comercializar en Egipto y pasaron la noche y durmieron en el desierto. Y no se fijaron que uno de los sacos del material tenía un pequeño agujero, el cual se salió cerca de una fogata sobre la arena. Eso produjo la fundición de la arena con la sal. Y al día siguiente, cuando se despertaron, se consiguieron una superficie brillante no era otra cosa más que el vidrio que se había generado como consecuencia. ¿Por qué? Porque si había calor, el fuego, que propició la fundición de ambos elementos, el cual en la noche del desierto, que ustedes deben haber escuchado que bajan muchísimo las temperaturas, entonces se produjo el enfriamiento repentino de esta sustancia y se obtuvo el material. El caso es que se descubrió un material que marcó de alguna manera muchos de los desarrollos culturales y sociales de la humanidad. Tanto así que gracias a este descubrimiento no solamente se comenzaron a fabricar los primeros recipientes de esencias que utilizaban las clases nobles de Egipto, sino que también se comenzaron a desarrollar materiales como los vidrios que ya más adelante se utilizaron en la construcción de las grandes catedrales y se fue posicionando el material como un material, por su belleza, como un material apetecible para edificaciones nobles. Sin embargo, resultaba altamente costoso. Y un elemento importantísimo que se le confiere o una condición que se le confiere al vidrio es la posibilidad de tallarlo para generar lentes ópticas que permitieron desarrollar la industria de la astronomía eh, y que desarrollaron la posibilidad de la óptica como ciencia, como disciplina. Indudablemente toda esta situación eh,
nos conlleva a comprender un poco lo que es esa diferencia entre la estructura cristalina y la estructura amorfa del vidrio que ya vimos en clases pasadas, en el tema 1. Y sabemos que efectivamente esa disposición desordenada de las moléculas en el vidrio permite desarrollar una cohesión para que el material sea mucho más rígido desde el punto de vista de su eh, eh, capacidad de resistir los esfuerzos mecánicos que el caso del cristal o de las estructuras cristalinas. El vidrio en el gótico fue, digamos, dio un salto cualitativo importante por dos circunstancias fundamentalmente. En primer lugar, por la constitución de gremios especializados de oficios, en el cual se organizó el gremio de los vidrieros, que fue determinante para la agrupación de los conocimientos físico-químicos que permitieron desarrollar vidrios más resistentes y con colores muy atractivos, que fueron, digamos, que fue un elemento fundamental para el desarrollo de esta arquitectura. Eh, Eso indudablemente hizo que se incorporara un material que fue el óxido de plomo, que que le dio la capacidad al vidrio de ser mucho más esbelto, de tener unos brillos mucho más atractivos, mucho más lucidos, eh, pero también le incorpora ese factor que hablamos en el tema 1 de su potencial efecto dañino para la salud. Eh, Existe en el caso del gótico ejemplos fantásticos, maravillosos, diseños espectaculares y por toda esta, digamos, la forma como se dibuja con los flejes de plomo en estas grandes obras de arte, se pueden imaginar verdaderamente lo dúctil que resulta esa sustancia para poder lograr su trabajo. Es curioso, pero una de las cosas que hablaba yo con el artesano Carlos Muñoz de Pablo, que es vitralista y restaurador de vitrales en la Catedral de Segovia, actualmente en proceso de restauración, tenía que ver justamente con que el mm, reto tecnológico más importante que hubo en el gótico fue el desarrollo de los rojos. Y en términos generales, en el arte, es así. Cuando vimos la parte referida a los pigmentos, les comenté de una manera bastante lateral la importancia que tenía el rojo en en el desarrollo de materiales y de pigmentos. Y por la procedencia de este tipo de colores, el corbullón, por ejemplo, que proviene de un pescado, etcétera, se, los costos se encarecían demasiado. Entonces, un vitral como este en la Catedral de Chartres es un vitral tremendamente costoso que de repente en otras condiciones no podía ser desarrollado. Pero es importante resaltar este aspecto porque estos grandes vitrales se pudieron construir gracias al aporte de las propias gremios de comunidades. De hecho, cada una de las escenas siempre representa escenas de vida cotidiana, de diferentes tipos de gremios, de los herreros, de las personas que realizan las telas, de las personas que tallan la madera, de los panaderos, etcétera. O sea, son una historia de la vida cotidiana, representan cada uno de ellos una historia de la vida cotidiana y son un homenaje a aquellos gremios que dieron su aporte para la construcción de las catedrales. Me imagino que ustedes habrán visto o escuchado algo sobre la Catedral del Mar, esa novela española tan popular, pues justamente la Catedral del Mar habla en su trama de ese aporte que hicieron los gremios para el desarrollo de esta arquitectura. Y el vidrio tuvo en ese momento una condición fundamental. Y a lo largo de los años
fue adquiriendo indudablemente un espacio en la sociedad cada vez mayor. Los grandes palacios del Renacimiento demostraban su riqueza por la cantidad de ventanas que tenían. A principios del siglo XX, el Bruno Taut, que se le conoce como el arquitecto del vidrio, propuso el desarrollo del pabellón de cristal del, del, del pabellón del cuerpo, donde en 1914, donde se presenta además una cantidad de, de disposiciones, bloques de vidrio para las paredes de carga y cristales eh, tallados, biselados y coloreados a la usanza de lo que es el Art Nouveau, que era la tendencia estética predominante en el momento. Bruno Taut, que además de arquitecto, era un empresario muy respetado en la sociedad alemana, generó además diferentes productos con su material, con el vidrio, para el desarrollo de diferentes aspectos. Y está este juego de tacos para niños muy bello, que está elaborado con vidrio, con dandana. Es un precursor de los juegos de tacos, en esa época pues eran bastante comunes, pero este tiene la particularidad que está hecho con vidrio macizo. Les recomiendo el, el enlace en la parte inferior que les puede ampliar mucha información sobre estos aspectos históricos y culturales que enriquecen el conocimiento sobre la arquitectura. En caso de esta importancia que les estamos dando, y he pasado por encima, digamos, una gran cantidad de información, en la Bauhaus, por ejemplo, que se construye su sede principal en el año 1919 en Dessau, existe el hito del primer paño de vidrio con unas dimensiones importantes, que es un paño de vidrio que tiene aproximadamente 6 por 5 de altura, que era un tamaño espectacularmente enorme. O sea, ese vidrio que lo ven en la fotografía superior del medio central, no había sido utilizado en esa dimensión antes. Y eso de alguna manera genera la posibilidad de ya desarrollar una arquitectura moderna basada en el saneamiento de los espacios a través de la penetración de la luz solar, luz natural, a los espacios habitables. Ese hallazgo, ese gran avance tecnológico logrado en los talleres de la Bauhaus se comienza a replicar en diferentes edificaciones. Aquí tenemos la Villa Tugendhat de Mies van der Rohe, la escuela del Sindicato de los Trabajadores de Meyer en Berlín y la propia sede de la Bauhaus. Previo a este hallazgo, como les decía, durante el Renacimiento, pues, previamente en la Edad Romana existían pequeñas ventanas ya con los hallazgos constructivos y estructurales que se desarrollaron en Roma, como les dije al principio de la presentación, hubo la posibilidad de disminuir los espesores de los cerramientos, de las particiones de cerramiento. Y eso permitió ampliar las zonas de las ventanas. Es el momento en el que aparecen las primeras ventanas. Luego, en el Renacimiento, el vidrio es un signo de estatus y comienza a existir esa utilización como puntual. Tanto así que en Inglaterra en el siglo XVIII, previo a la Revolución Industrial, se cobraba un impuesto especial por la cantidad de metros cuadrados de vidrio que hubiese en una casa, debido al costo. Bueno, tener una casa con ventanales grandes era un indicador de que la familia o la gente que vivía en ese lugar tenía condiciones económicas para poder eh, pagar dicho impuesto. Es por eso que este hito, resalto, es fundamental en estos procesos de obtención fueron desarrollándose
de una manera más o menos similar. En la gráfica de la parte inferior vemos cómo se representa en estos jeroglíficos de egipcio la forma de trabajar el vidrio a través del proceso de soplado, el cual verdaderamente no difiere apenas de la forma como ese material fue conformado a lo largo de los siglos. En las imágenes que vemos a mano derecha encontramos diferentes industrias de vidrio en las cuales se puede poner en evidencia la forma como se desarrollaban estos materiales. El trabajo además estaba segmentado, existían una gran cantidad de injusticias y digamos que por la fragilidad del material se contrataba mano de obra infantil y mano de obra femenina que cobraban mucho menos dinero que la mano de obra masculina, que los obreros masculinos, para poder manipular las delicadas piezas de vidrio. Los artículos referidos en la parte inferior también les van a dar una buena idea de todas estas cosas que estamos. Eso evolucionó hasta los tiempos actuales en los que tenemos este tipo de laminadoras de vidrio por vacío, en las cuales el fluido de la sustancia es lanzada en unas planchas que tienen incorporado unos sistemas de aireación y de enfriamiento de aire. Entonces ese material en caliente entra en esas planchas y se va generando un proceso de compresión de manera tal de laminar el vidrio, reduciendo las imperfecciones que tenía el vidrio anteriormente, como las burbujas de aire en el interior, lo cual lo hacía más frágil. El proceso de fabricación, sin embargo, sigue siendo exactamente el mismo. El soplado es el proceso, digamos, del vidrio artesanal más eh, eh, costoso, más eh, cotizado, y el laminado es el proceso de, de fabricación más generalizado para desarrollar vidrios de gran tamaño, que es, por cierto, el tipo de proceso o de proceso de fabricación que se utilizó en esos vidrios que se incorporaron en el edificio de la sede de la Bauhaus en Dessau. También tenemos vidrios extruidos que nos permiten generar botellas, por ejemplo, pero también nos permiten desarrollar otros tipos de elementos moldurados para este material. Como es un material fluido con una capacidad plástica importante, el material admite perfectamente lo que son los procesos de moldura. Existen diferentes tipos de vidrios comerciales. Los más comunes son los vidrios sódicos cálcicos, que incorporan en casi todos los casos un porcentaje de plomo más o menos elevado, eh, eh, y borosilicato, sílice, etc. Eh, en términos específicos, los vidrios más utilizados en la construcción contemporánea son los vidrios que tienen la misma fórmula que tenían los vidrios originarios, o sea, los vidrios de carbonato de sodio y cal. Este tipo de vidrios que son los más, eh, este, digamos, son los más frágiles que existen en el mercado, pero sin embargo tienen un nivel de transparencia eh, interesante, más no tienen ningún tipo de filtro. Son materiales completamente inertes, pero no son resistentes al choque térmico. Para eso se comienzan a hacer otro tipo de adiciones, por ejemplo, como hablamos, el plomo, cuando se quieren vidrios con unas características que sean que generen mucha refracción de la luz, o sea, que sean capaces de expeler la luz solar. Y la superficie no es tan rígida o es más vulnerable, más frágil que la superficie de los vidrios de sodio silicato. Pero
son vidrios que son mucho más fáciles de tallar, de esmerilar y de biselar. Los vidrios de borosilicato son los vidrios más resistentes a los choques térmicos y son los vidrios con los que se van a desarrollar otros tipos de vidrios comerciales como los vidrios laminados o los vidrios templados, que son vidrios especiales para seguridad. Luego tenemos vidrios especiales de todo tipo que se van desarrollando, que bueno, son vidrios que resistan las altas temperaturas, vidrios que tengan además eh, resistencias a las variaciones de temperatura, etc. En la construcción vamos a tener diferentes formas de trabajar los remates del vidrio, porque por su condición de material frágil y material eh, muy duro, al romperse genera unas superficies que son riesgosas a la bueno, que pueden hacer daño, que pueden generar cortaduras. Y en consecuencia, cuando estamos trabajando con el vidrio, siempre, cualquier tipo de vidrio, aunque vaya a tener marcos, debe tener un determinado tipo de acabado en los bordes. Y si el vidrio va a estar, digamos, a la vista completamente, apenas colocado, tiene que ese borde tiene que estar diseñado. Hay un comportamiento de cada uno de estos tipos de vidrio. Cuando los vidrios son muy claros, pues el porcentaje de penetración de la luz solar es muy grande, a diferencia de cuando los vidrios son reflectantes, como los que hablábamos anteriormente, de los de borosilicato, que permite repeler una cantidad de luz solar. Eso incide indudablemente en condiciones de confort interior en términos de luminosidad, pero también en términos de temperatura, lo que va a terminar incidiendo en la eficiencia energética. Les pido por favor que estudien los diferentes casos que hace interesante esta gráfica que les estoy poniendo. Para terminar, hablamos de que los vidrios, la principal propiedad de los vidrios es la óptica y tenemos diferentes características en términos de eh, estas propiedades. Por ejemplo, los vidrios claros tienen una capacidad de, de responder a los esfuerzos o a la transmisión de la luz que los vidrios que son de bajo espectro, que tienen una capacidad de reflexión de la luz bastante baja más bien. Y bueno, eso digamos en el caso de los vidrios es digamos, pudiéramos hablar muchas cosas más, tal vez en el foro podemos ampliar la información, pero los efectos de esta clase, de esta sección, lo vamos a dejar así por estos momentos.